Seleccionados, que es el tema de hoy. Seleccionados, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque me hago la idea de como si la Iglesia es como un equipo de fútbol, de alguna manera, ¿no? Y Dios viene y nos selecciona a cada uno de nosotros para que formemos parte de este equipo que Él está formando, ¿no? De hecho, hay textos en la palabra de Dios que apoyan ese concepto, pero hoy quiero usar esta ilustración. Esto es lo que se llama una ilustración. Jesús le llamaba parábolas. Hoy en día se llaman ilustraciones, que es usar un ejemplo cotidiano que podemos conocer todos para explicar una verdad eterna, una verdad bíblica. Entonces yo quiero usar el término de seleccionador. O sea, Dios como el seleccionador y nosotros como los seleccionados. Pero ¿seleccionados para qué? Para algo, ¿no? Entonces había un subtítulo, ¿no? Llamados para ser santificados, para santificación. Entonces vamos a ver cómo el término santificación, santidad o santo está demasiado usado y a veces pisoteado en la Iglesia en común, ¿no? Sobre todo en los últimos años y casi siglos, se ha utilizado desde un punto de vista casi legalista, como la santidad, como algo de una lista de prohibiciones y de reglas y de sacrificios que uno tiene que hacer para ser santo o ser santificado. Y vamos a ver que algo de verdad hay en eso, pero que es mucho más fácil vivir una vida santificada de lo que nos pensamos, ¿no? Porque no se trata tanto de lo que uno quiere o se esfuerza, sino de lo que Dios puede llegar a hacer en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros nos dejemos, ¿no? Entonces, si seguimos la ilustración del equipo de fútbol, vamos a ver, sabéis que es un seleccionador, ¿no? Por ejemplo, en España hay varios equipos, ¿no? Está el Madrid, el Sevilla, el Barcelona, el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid, el Valencia, y esos tienen su entrenador particular. Entonces hay una competición que es entre países, y para eso existe una selección. Y hay un seleccionador nacional que va ojeando, va mirando a ver quiénes son los mejores jugadores de cada equipo, y de esos forma un equipo que va a representar, en este caso, a España, o va a representar a Argentina, o va a representar a Francia, ¿no? Cada país hace su selección. Y este seleccionador tiene que ser una persona muy hábil. Es una persona que tiene ojeadores que van por los equipos y van viendo, mira, pues el mejor lateral es aquel, el mejor central es aquel otro, el mejor portero aquel otro, ¿no? Entonces Dios como que tiene sus ángeles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que van observando cómo somos, ¿no? Y tenemos un seleccionador celestial que al final nos acaba escogiendo, ¿no? Igual que escoge un seleccionador de fútbol a sus jugadores. ¿Para qué escoge un seleccionador de fútbol a sus jugadores? Para competir, para jugar y para ganar. Por lo tanto, vamos a ver en la figura de Dios como seleccionador, luego vamos a arreglar esto, que nadie se me asuste, que es alguien que escoge. Y tenemos un versículo en la Biblia que es muy conocido, que me gustaría que leyéramos, que se encuentra en Efesios 1:4, que es muy conocido. Así que, al igual que en un seleccionador, tenemos a Dios que nos selecciona, que el término bíblico que usa es nos escogió, es alguien que escoge. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Interesante este versículo, ¿verdad? O sea, Él ya nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Él dice, este y este. Curioso, ¿no? De esos misterios, ¿verdad? ¿No? Que es la doctrina de la elección. Cómo Dios nos escoge de antes. Pero ¿para qué nos escoge? Alguien diría, para que le glorifiquemos. Pero eso podría ser que tenemos un Dios ególatra, que quiere la adoración por el simplemente hecho de ser adorado. Y eso no es así, no es el Dios que vemos. El Dios que vemos en la Biblia es un Dios que se da, ¿no? Y nosotros en gratitud lo adoramos. Así que Él nos escoge con un propósito bien claro, para que fuéramos santos. Dios nos escoge para que fuéramos santos. Ahora bien, ¿qué significa el término santo? Realmente el uso bíblico es
apartado para un uso, apartado del uso común, o sea, apartado para otra cosa. No es solamente apartado, porque de ahí vienen unas confusiones que ahora vamos a ver, que a lo largo de la historia han hecho que el creerse uno santo o querer ser santo le ha llevado a un montón de errores en la vida cotidiana y a veces a muchas frustraciones. Así que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, es decir, para apartarnos del uso común para otro uso. Eso es lo que literalmente quiere decir esa palabra santo, que en hebreo es kadesh y en griego era otra palabra que la tengo apuntada por aquí, agioi. Bien no significaba lo mismo, pero no había otra, que agioi significa piadoso. O sea, nos aparta para que seamos piadosos. Es decir, alguien que vive píamente. De ahí viene que el que es impío y el que es pío. Pasa que es una palabra latina que también se ha tergiversado por el uso católico, pero es totalmente lícita. De hecho, impío lo usamos, pero pío no lo usamos. No sé por qué razón, pero sería correcto. Pero en ambos casos es alguien que es apartado para otra cosa. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos aparta del uso común para otra cosa. Y es muy interesante, ¿no? Porque es como una manera de que Dios dice, no, a este lo quiero consagrar para mí. Acordaos que es Dios siempre el que hace la obra. Dios nos exige unos requisitos, pero no para que seamos santos, sino para que permanezcamos en Él, que es muy diferente. Él ya nos hizo santos. Y ahora vamos a ver, porque si no, no tendría sentido. Él nos escoge, pero está en nuestra voluntad ser santos o no ser santos. Pues vaya manera de escoger. En el mundo, sí, el seleccionador puede decir, bueno, selecciona a Piqué, selecciona a Iniesta, y Iniesta dice, pues no, yo no quiero ir. Bueno, eso puede pasar en el mundo. Pero cuando Dios llama, acordaos que el llamado de Dios es irresistible. O sea, no te puedes negar. Por lo tanto, si Dios nos llama para ser santos, vamos a ser santos. No nos quepa la menor duda. Por lo tanto, eso como que ya nos relaja un poquito, ¿verdad? ¿No? Que no depende de mí solamente ser santo, sino que Él se implica en eso. Y ya nos escoge desde antes de la fundación del mundo y planifica cómo lo va a hacer. Dice, va a pasar todas estas cosas en la historia hasta tal punto que yo voy a enviar a mi hijo, es decir, en este caso, Él se hace hombre para morir, sacrificarse, etcétera, y que estos sean santos. Curioso, ¿no? A mí me gusta mucho más la palabra piadoso que santo, porque piadoso en el Nuevo Testamento implica más un sentido de proceso, mientras que el término santo, que también se usa, ¿no? Pablo lo usa algunas veces, ¿no? Cuando el cual nos llamó para ser santos, tal cual, no sé qué, ahora leeremos algunos versículos, están ahí, son buenos, pero para la vida cotidiana me gusta mucho más el sentido de piadoso, que tiene más que ver con santificándonos, o santificándose, que es un proceso. Es decir, el creyente ha de vivir una vida de santificación, lo cual no quiere decir que es una vida santa, sino un proceso de perfeccionamiento, de crecimiento, de construcción. O sea, estamos construyéndonos, estamos santificándonos. Así que tenemos a un seleccionador universal que nos escoge, un seleccionador que nos aparta. No solo nos escoge, como el seleccionador de fútbol, que yo escojo a Piqué, sino que coge a Piqué y lo aparta. Tú ahora vas a estar aquí concentrado. Vas a comer lo que yo te diga, vas a hacer los ejercicios que yo te diga, vas a entrenar tantas horas al día las que yo te diga y no te vas a relacionar con periodistas, con nadie. Dios hace lo mismo. Nos escoge, nos aparta del uso común, dice, bueno, yo te he escogido y ahora te aparto. Quiero que estés aparte. Acordaos, ¿no? El versículo, ¿no? Están en el mundo pero no son del mundo. Apartados. Y vamos a leer para qué nos aparta el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 15. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo leo otra vez. Si no, como aquel que os llamó es santo, acordaos que nos llama, el que nos escogió, Efesios 1:4, aquel que os escogió es santo, vosotros también debéis de ser santos. ¿Pero en qué? Si pusiéramos aquí la palabrita correcta, sed también vosotros piadosos, que aquí sí que es la palabra. Por ejemplo, el primer santo, como aquel que os llamó es santo, así que aquí sí que aparece la palabra santo,
refiriéndose a Dios, el que es perfecto, el que está apartado, el que no está contaminado de ninguna manera. En la segunda frase dice, sed también vosotros piadosos. Literalmente es lo que pone ahí la palabra de Dios. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Como tenemos mucha mezcla cultural, y la tradición ha hecho mucha mella en nuestra forma de entender el Evangelio, cuando decimos hemos de ser piadosos o santos en toda nuestra manera de vivir, automáticamente nos viene solamente lo moral. Pero es que no es solo eso. Evidentemente hay que apartarse de toda inmundicia y de todo pecado. Pero ser santo significa mucho más que eso. Es ser prudente, es tener un testimonio que contagie, es estar implicados en las cosas activas de Dios, es decir, en predicar el Evangelio, en ayudar al hermano, en orar con el hermano, en sobrellevar las cargas los unos de los otros, en amarnos los unos a los otros, en alentarnos los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Que son todo cosas que si no se hacen, también son pecado pudiéndolas hacer, pero que nosotros no las registramos en nuestra mente moralista, por la tradición católica, por lo que sea, no las registramos como pecados. Así que nos encontramos muchos creyentes que cuando leen seamos santos en toda nuestra manera de vivir, dicen, bueno, pues con apartarme de todo mal, de toda inmundicia, de lascivia, de borracheras, etcétera, con eso yo ya cumplo con esto. Pues no. Lamentablemente, si uno, aparte de apartarse de eso, no nos apartamos para el otro uso, que no es el común. Acordaos que santo significa apartados del uso común para otro uso. O sea, no para tenernos en una estantería, que ahí estaríamos apartados de toda inmundicia, desde luego, sino que somos apartados del uso común para otro uso. ¿Y qué uso es ese? Pues es servir a nuestro prójimo, bendecir a los hermanos, bendecir al prójimo, bendecir con el testimonio, con la palabra de Dios, con nuestra ayuda, con justicia, con moralidad, que es ayudando al necesitado, ayudando a la viuda, ayudando al huérfano, ayudando a todo el que nos rodea en la medida que nos sea posible. Entonces, en ese sentido, sí que estamos siendo apartados del uso común para un uso realmente santo. Por eso dice, en toda vuestra manera de vivir, no solo en lo moral, sino también en lo práctico, en lo cotidiano, en el trabajo, en todos los aspectos. Y esto es muy importante que lo tengamos en la cabeza, porque el cristiano tiende, si uno le hace esta pregunta, sin pensarlo mucho, respóndeme en 3 segundos, automáticamente le viene a la cabeza una lista de pecados. Se nos pasa eso siempre, y por más que yo hago esa pregunta, voy a recibir la misma contestación. Por eso quiero que reflexionemos en lo que significa ser santos en toda nuestra manera de vivir. Que la gente pueda ver en nosotros al que es justo. Como Jesús era justo, y justo no se refería a perfecto, sino que era una persona justa, leal, de la que te puedes fiar, de la que no hay doblez, de la que no hay doble cara, no hay hipocresía. Nosotros, la gente tiene que ver en nosotros esa misma justicia que vio en Jesús. Jesús rompió todas las reglas, haciendo una justicia que se había vuelto en injusticia a lo largo de los siglos, de que la mujer estaba denigrada, los niños estaban denigrados, los pobres no tenían dignidad, las viudas no tenían dignidad, y así, y así, y así. Las separadas no tenían dignidad, y los pecadores, eran totalmente indignos, no podían ni pisar, ni acercarse a un buen creyente. Y Jesús rompe todo eso. Dice, no, yo voy a hacer justicia, voy a dignificar todo eso. Entonces, eso es ser santo en toda nuestra manera de vivir. Observamos a Jesús y vamos a comprender toda la magnitud y la amplitud de este concepto. Y de la confusión histórica de la que hablaba, ¿no? Se ha entendido a lo largo de la historia, sobre todo en el transcurso de la Edad Media, prácticamente desde el año 500 hasta el 1500, es donde más confusión hubo, y de hecho seguimos arrastrando un poquito los problemas, ¿no?, de esta confusión acerca de la santidad o de ser santos, ¿no?, que se componían de 3 grupos, ¿no?, el ascetismo, ahora lo explico, el misticismo y el sacramentalismo. Y hay quien entendía la santidad por un lado como el ascetismo, que es decir, me aparto de todo, que de ahí surgieron los monjes, los que se apartaban, me aparto del mundo, sin comprender que el pecado es algo que está genéticamente en nosotros. Por cuanto Adán pecó, todos somos pecadores. Eso es algo que toca en nosotros. Y ellos lo externalizaron. Pensaban que el pecado
era algo externo que nos contaminaba. Entonces pensaron que apartándose se apartaban del pecado, y no es así. Y de hecho hay muchos creyentes que aún por ahí se les escapa un hilillo, todavía unos flecos en ese sentido. El misticismo, que yo creo que este es uno de los que más está costando que se vaya. El misticismo era comprendía la santidad como algo especial, como otro escalafón, como un grupo aparte, ¿no? Como alguien que yo estoy por encima de vosotros, ¿no? Y ahí salieron toda la lista, entre el año 500 y el 1500, la lista de santos. Todo el santoral está metido en esos 1000 años, el calendario. Cada día tiene 7 o 8 santos en realidad. Y es los que flagelaban el cuerpo, hacían un sacrificio físico, ¿no? En todos los sentidos de castigarse el cuerpo con ayuno, con rezos, con 1000 cosas, a lo que se llama un misticismo. Y si no había una experiencia extrasensorial, no había llegado a ese primer escalafón de santidad, que habían 7. Ya otro día lo explicaré, ¿no? Entonces ahí está San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que dice la leyenda que una vez abrieron la puerta, se los encontraron a los dos levitando 2 palmos sobre el suelo, ¿no? Flotando, ¿no? Y así un montón de cosas muy pintorescas, ¿no? Y eso se ha quedado muy arraigado, ¿no? Claro, eso si lo trasladamos al mundo cotidiano cristiano que vemos hoy en día, por eso es que a veces en muchas iglesias vemos los que son santos de verdad, que son los que están en la alabanza y no sé qué, y luego el resto de humanos que vamos a pie sin caballo. Y hay esa diferenciación, cuando no debería de haber esa diferenciación, porque, como vemos, la santidad tiene que ver con toda nuestra manera de vivir, no solamente con los signos externos, sino con los signos internos, lo que es nuestra esencia como cristianos. Y luego estaba el sacramentalismo, que continúa en la Iglesia Católica, que es decir, que la santidad tiene que ver con algo relativamente externo, ¿no? Que es que el cura te dé la bendición, te eche el agua bendita, te dé la hostia, te dé la copita de vino o te haga una oración. ¿Cómo se ha contaminado eso en el mundo evangélico? Bueno, pues con las típicas campañas que hemos visto en los últimos años de que ¿quién quiere, yo qué sé, recibir más del Espíritu Santo, que venga aquí adelante, ¿no? Pues ahí van en masa para recibir más del Espíritu Santo. ¿Está mal? No del todo. Pero lleva a confusión. Lleva a la confusión de que la gente se piensa que por sí mismo no pueden tener una relación intensa con el Señor y ser llenos del Espíritu Santo, sino que necesitan a alguien externo, a alguien que imponga las manos, a alguien. Y eso es un problema, porque de la misma manera que hemos externalizado, hemos hecho algo externo la santidad, también hemos hecho algo externo el pecado, ¿no? Y por eso hay muchos cristianos que pecan y la culpa nunca es de ellos. Fue el diablo que me llevó, fue el demonio que me tentó, fue la bruja de mi suegro. No, o sea, hemos puesto fuera de nuestra responsabilidad el asunto del pecado. Igual el asunto de la santidad. Claro, y hay iglesias que tienen cultos todos los días, como Filadelfia, porque si no van a la iglesia ellos se sienten que pecan, que no reciben la bendición, que Dios nos los perdona, etcétera. Y vemos que si faltan 2-3 días a la iglesia, ya se vuelven a meter en los mismos problemas de droga, de robo, etcétera. ¿Por qué? Porque su vía de santificación es algo externo. La iglesia, el pastor, lo que sea, ¿no? Nuestra vía para apartarnos, para santificarnos, es interna. Siempre es interna. Es nuestra relación y nuestra acción en toda nuestra manera de vivir. Lo interno, lo externo, lo secular, lo cristiano, etc. Es alguien que nos enseña. Un seleccionador es alguien que nos enseña, ¿no? Así que Dios nos escoge, nos aparta y nos capacita, nos enseña, nos entrena, ¿no? Vamos a leer en Juan, capítulo 17, del versículo 17 en adelante. Si queréis lo leo yo. Santifícalos en tu verdad, dice Jesús en la oración. Capítulo 17 es precioso, es la oración magna de Jesús, que le está orando al Padre. Jesús oraba al Padre. Santifícalos en tu verdad. Y dice así, tan sencillo: tu palabra es la verdad. ¿Cuánto nos hemos andado quebrando los sesos a lo largo de la historia buscando la verdad en otros lugares? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué está queriendo decir?
vamos a recibir una capacitación, una enseñanza y una ayuda, un empuje tremendo si buscamos nuestra santificación en la palabra de Dios. Porque como dijo Jesús en su oración al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a ser santificados en la medida que nos estemos sustentando en la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo envía Dios a Jesús al mundo? Lo despoja de toda divinidad. Lo hace hombre, 100% hombre. Y lo mete entre los lobos. Y él hace su trabajo entre los lobos. Y contagia, bueno, y ahí vemos toda la evolución, ¿no? De la misma manera, Dios nos está enviando de esa forma, para que seamos testimonio, para que seamos sal, para que seamos luz. Es una forma de capacitación. No veamos los problemas y todos los conflictos con los que nos movemos en el mundo como algo negativo. Es parte del entrenamiento, es parte de la enseñanza de Dios para que seamos santificados, para que nos estemos santificando. Quizá decir una cosita, un paréntesis. Hay la santidad posicional y la santidad progresiva. La santidad posicional, lo digo para que quede como enseñanza, es la que Dios nos escoge para ser santos, y somos santos en Cristo, como leeremos más adelante. O sea, ya somos santos en Cristo. Esa es la posicional, eso no nos lo va a quitar nadie. Y está la santidad progresiva, que es la que nosotros hemos de trabajar día a día hasta que lleguemos ahí, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, yo quería adelantar eso. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es palabra poderosa esta. Y por ello yo me santifico a mí mismo. O sea, Jesús se santifica, se aparta, y Él mismo se escoge, se aparta, se sacrifica, se enseña, aprende, pasa por todos esos problemas que pasó en sus 33 años para santificarse, para que nosotros también seamos santificados. Es decir, para que nosotros veamos en ese ejemplo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, veamos en ese ejemplo, que podemos ver en su palabra, un modelo de santificación. Al que no le sucedió cosas diferentes que nos suceden a nosotros. Él pasó por todo, fue tentado en todo. Entonces, en ese proceso de santificación que Él pasó, nosotros vamos a ser santificados también, porque confiamos en la verdad. Hay muchos versículos, ¿no? Sed imitadores de mí, ¿os acordáis? ¿No? Que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hay otros, las malas compañías acarrean malas costumbres. Todos esos son mecanismos de santificación. No vivo yo, mas vive Cristo en mí, o sea, es de abnegación. El que quiera ir tras de mí, coja su cruz y sígame. Pues todo eso engloba todo el proceso de santificación. O sea, cuando Cristo dice yo me santifico a mí mismo, es que Él se aparta de todo esto, de las malas compañías. Él imita al que es santo, dice como yo soy santo, mi Padre es santo, como mi Padre es santo, yo soy santo. Él lleva una vida transformadora que transforma su entorno, de manera que nosotros podamos tener una guía, un modelo a seguir. A mí me gusta mucho el de las malas compañías acarrean malas costumbres. Y me gusta a veces ponerlo en positivo. Las buenas compañías acarrean buenas costumbres. Por eso es muy importante que aprendamos a rechazar según qué compañías. Y uno tenemos que tener la sensibilidad suficiente ya cuando llevamos años en el Señor para saber qué compañías, aunque parezcan buenas, nos pueden traer malas costumbres, como dice Pablo, ¿no? Y a veces nos juntamos con alguien que es muy egoísta, nos puede llevar a no vivir una vida de santificación porque nos volvemos egoístas también en lo nuestro, en nuestro propio cristianismo, o podemos ir con alguien que usa malas palabras o que tiene malas costumbres que se nos pueden pegar con mucha facilidad. Entonces, yo animo siempre a que cambiemos de amistades con amistades. Con amistades me refiero a alguien que nos relacionamos abiertamente, sin muros y sin protección. Alguien que nos alimente, que nos contagie, alguien que sea edificante, ¿no? Otra cosa es cuando nos mezclamos con el mundo para nosotros ser luz. Ahí nosotros tenemos las riendas. O sea, cuando nosotros nos relacionamos con el mundo,
vamos bien, orgánicamente, nos relacionamos para amistad, lo que queramos, pero nosotros mantenemos las riendas. Cuando uno se relaciona con otros creyentes, uno no va a ir todo el tiempo con las riendas porque será una relación un poco atípica. Por lo tanto, hay que buscarse buenas amistades. Así que tenemos el seleccionador que nos capacita, que nos enseña. Y tenemos un seleccionador que después de que nos escogió, después de que nos apartó, después de que nos enseñó, ¿qué hace? Nos pone a jugar. La diferencia es que Dios nos pone a jugar mientras nos enseña. Porque nos enseña durante toda la vida. Toda la vida. Y durante toda la vida tenemos que estar en el partido, ¿no? Dice así en 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, hay una lista de cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un versículo tremendo también para ilustrar lo que estamos hablando. Cuando decimos que Dios nos pone a jugar, nos dice cómo debemos de jugar. Así que si nos limpiamos de esas cosas que nos impiden jugar con excelencia, vamos a ser instrumentos para honra. Vamos a ser instrumentos. Un jugador no es más que un instrumento. Una orquesta está compuesta de instrumentos y de gente que toca esos instrumentos. Entonces vamos a ser esos instrumentos para honra. ¿Para honra qué quiere decir? Para no avergonzar al Padre. Para que nadie se sienta avergonzado de nosotros. Yo lo diría de otra manera. A veces como vemos a Dios un poco ahí como, ¿no? Nos cuesta entender el versículo ese de que dice que aquí Jehová está en todo lugar, ¿no? Y en todo lugar es en todo lugar, porque hay veces que un poco cerramos la puerta y pensamos que Dios ya no está ahí, ¿no? Entonces cuando a veces yo, hablando con gente, percibo que no ha entendido eso, digo, no hagas nunca nada que tu madre desaprobaría. si no lo harías delante de tu madre, si no lo dirías delante de tu madre, no lo hagas, ¿no? Que seguro que Dios también no está de acuerdo, ¿no? Así que cuando nos limpiamos de todo eso que nos estorba, de las malas compañías, de las malas costumbres, y adquirimos las buenas costumbres, vamos a ser instrumentos para honra, que honran a Dios, de los cuales Dios se siente orgulloso de nosotros. Vamos a ser santificados y vamos a ser útiles al Señor. ¿Qué pasa? Que si no hacemos estas cosas, vamos a ser inútiles. Así que, ¿qué queremos ser? ¿Siervos inútiles o siervos útiles? Y no inútiles en el sentido de modestia, como dijo Pablo, siervo inútil soy. ¿No? Él lo decía porque no era nada, ¿no? Se sentía que no era nada y servía al Señor. No en ese sentido, sino en inútil, de inútil total, ¿no? Que no valemos para nada. Que venimos a la iglesia, calentamos el banco y poquita cosa más. Pero la vida sigue, hay 24 horas cada día, 7 días a la semana. Vamos a ser útiles al Señor. Y lo más interesante, que me gusta mucho, que si somos instrumentos para honra, que si somos útiles al Señor, quiere decir que estamos dispuestos para toda buena obra, como dice el versículo, dispuestos para toda buena obra, para cosas buenas. Y obra implica movimiento, no solamente estar cruzados en el cuarto, no, movimiento. Dispuesto para toda obra es ponerse a caminar, ponerse a andar, ponerse a trabajar. El pueblo de Dios se crece, el pueblo de Dios se enriquece con movimiento. Así como el agua, si la dejas quietecita en la olla, se acaba pudriendo con los garbanzos dentro, con los fideos, con el pollo, con la calabaza. Tú déjala ahí sin encender el fuego, ya verás después de 2 días cómo está eso. Tienes que darle ahí calorcito y eso empieza a hervir, se empieza a mover, los garbanzos, todo se mueve en la olla y hay vida. Eso está riquísimo. Se nota que he hecho un caldo esta semana. Bueno, a veces esperamos un poquito, ¿no? 2 partes, que lo queremos hacer todo nosotros o queremos que Dios lo haga todo, ¿no? Y un poco la vida cristiana es como ese campesino, ¿no? Que limpia la tierra, limpia las piedras, saca todo, limpia de malezas, hace los surcos, planta la semilla, la riega, corta las malas hierbas, y él no puede hacer que la semilla germine. El labrador, el agricultor no puede hacer que la semilla germine. No puede difícilmente evitar que haya un gusanito que se coma alguna semilla. No, hay cosas que escapan a su mano, pero lo que está en su mano él lo hace. Y el milagro de Dios se hace.
que la semilla brota y se hace una mata y da fruto. Y la vida cristiana es lo mismo. Vamos a hacer la parte que nos toca. Lo que no nos toca, vamos a dejarlo en manos de Dios. Y eso va a quitar una presión tremenda de nuestra vida. Que a veces que estamos peleando y batallando por mejorar, por hacer un montón de cosas o por no hacerlas. Y vamos a hacer lo que nos toca. Y que Dios va a hacer el resto. No nos quepa la menor duda. Hay una historia de... creo que era Moody. No sé si habéis oído hablar de Moody. Fue un evangelista muy famoso. Que una vez... No era Moody. Era William Hope, el fundador del Ejército de Salvación. Y que le llegó una vez un hombre que era ateo. Era conocido porque era un ateo. Y se le acerca, le dice, señor Williams, dice, realmente, si yo me creyera todo lo que usted predica, ¿no? ¿Qué predicaba? Pues que Jesucristo murió por nosotros, que tenemos la condenación eterna si no nos arrepentimos y Jesucristo no nos salva, etcétera, ¿no? Mensaje de salvación. Dice, si yo me creyera de verdad todo lo que usted dice, ni comería ni dormiría para que todo el mundo supiera cómo alcanzar esa salvación. Y ese fue un bofetón tan fuerte para este hombre que a raíz de ahí es que decidió fundar el Ejército de Salvación, que, bueno, ya sabéis toda la historia, que es impresionante. Un ateo fue el que Dios usó para pincharle en el hígado a este y que dijera, pues es verdad. Si realmente nos creemos lo que decimos que creemos, eso no nos debería dejar vivir. Eso es un fuego ahí que te quema y tienes que hacer algo, ¿no? Seguimos. Un seleccionador, Dios, al igual que un seleccionador, es alguien que admite errores. Porque la selección salga a jugar un fin de semana, juega con Italia y jugaron mal, no metieron goles, perdieron, sabe que hay errores, ¿no? Y los admite y los intenta subsanar. Es comprensible. Y hay un versículo que también es muy interesante. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Una lista de cosas. Dice, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es justo. Es decir, Él admite errores. Él comprende que nosotros nos podemos equivocar una y otra vez. Además, es un Dios que nos pide a nosotros que perdonemos a nuestro hermano hasta 70 veces 7. No podemos pensar ni un minuto que Él no nos va a perdonar hasta 70 veces 7 a nosotros. Que a veces nosotros nos exigimos más que a Dios, ¿no? O que Dios se exige a sí mismo, ¿no? O sea, Dios nos va a perdonar todas las veces que haga falta. Lo que Él va a querer ver es que lo hemos intentado todo. Lo que Él no va a consentir es una mala actitud o desobediencia voluntaria, o sea, o obstinada, una desobediencia obstinada, de rebelde, ¿no? Eso es lo que no va a admitir. Por eso es que, igual que en el fútbol, siguiendo con la ilustración, puede haber un jugador que ese día se equivocó, hizo un mal pase y por eso le metieron gol, etcétera. Nosotros podemos tener errores en nuestra vida. Pero igual que un seleccionador, no va a permitir que un jugador esté rebelde porque se ha rebotado con un compañero o porque se ha rebotado con el entrenador, porque lo sacó tarde a jugar o porque lo sacó pronto, tiene mala actitud y encima no juega mal y entorpece el juego. Eso no lo va a consentir el Señor, ¿no? Hay un versículo que dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso es tremendo, ¿no? ¿Cuánta gente nos hemos encontrado en la iglesia que además supuestos santos, que todo lo ven impuro, ven pecado en todas partes y se pasan el día con los dedos así, impuro, porque yo soy santo, yo soy santa, ¿no? No lo dicen quizás así, pero con su actitud sí que lo dicen. Yo he visto en muchas iglesias esa actitud. Eso es una mala actitud, porque Dios no nos juzga, no nos condena, y lo hacemos a veces nosotros. Creyendo que hemos alcanzado un nivel de espiritualidad, con nuestra actitud a veces sobrevolamos por encima de los más débiles en la fe, o los más corrientes en la fe, haciéndoles sentirse culpables o condenados o menos santos, ¿no? Hay muchos textos en la Biblia acerca de eso, porque precisamente es algo que le preocupaba mucho a Pablo. O el caso contrario, que es quizá con el que yo más me he encontrado.
que para los que van de puritanos, a veces todos los que señalan y señalan y señalan es que ellos esconden lo mismo. Eso en psicología se llama proyectar. Entonces, precisamente a veces yo me he encontrado que el que acusa de fornicación, que si no sé qué, que si que pecado, y venga pecado, ahí a sacos. Y luego son ellos los que la fastidiaron bien fuerte y se fueron con una, ¿no? Con 20, ¿no? Cuando se destapa todo. Y a veces es eso, todas las cosas son puras para los puros. O sea, quien tiene un corazón limpio va a ver pureza a los demás. Incluso cuando vea a un pecador va a haber pureza. Cuando Jesús se acerca a la mal llamada mujer adúltera, él ve pureza. Dice, ni yo te condeno. Le dice, ni yo te condeno. ¿Ves? Y no peques más. Simplemente le dice eso. ¿Ves? Y mejora. O sea, Dios admite errores. Lo que no admite es una mala actitud. Por lo tanto, el que tiene la mente sucia es el que no ve nada puro. Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así que quien ve pecado en todas partes, sospecha, hermano, sospecha, hermana, porque posiblemente su mente está más sucia de lo que nos creemos. A veces no puede ser. Vamos a romper una lanza a favor de los acusadores. A veces tienen una frustración tan grande que la compensan acusando a los demás. No admite desobediencia orgullosa. Proverbios 16:5, que a mí me encanta, dice, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Quizá aquí la imagen del santurrón típico de iglesia nos viene a la mente, ¿verdad? Abominación al Señor es aquel que es altivo de corazón. Yo sé que no es nuestro caso, que somos gente normal y corriente, pero que Dios nos libre de creernos ser algo, que Dios nos libre, ¿no? Dice, aquel que se cree ser algo no siendo nada se engaña a sí mismo, ¿no? Gente como cristianos Ronaldos en la iglesia no quiero, ¿no? No, sinceramente. Prefiero Messis, que son ganadores igual, son excelentes jugadores, pero tienen una actitud humilde. Y siempre se han sometido a su seleccionador y a su entrenador, a diferencia de un Cristiano Ronaldo. Yo sé, si hay alguien del Madrid que me perdone, pero es que son dos ejemplos muy fáciles de reconocer. Son gente que no trabajan en equipo. Y acordaos que leíamos esta mañana, para que sean uno. Para que sean uno y el mundo reconozca que son tus discípulos. Señor, que sean uno. Eso es tremendamente importante. Y la mala actitud y la desobediencia orgullosa, o sea, rebelde, no desobediencia porque caí y me equivoqué, sino desobediencia, por ahí no voy, por ahí no paso. El Señor no solo va a hacer mucho daño a la iglesia, sino que el Señor no le gusta en absoluto. Pero bien, hasta aquí nos encontramos con dos cosas, ¿no? Una es la similitud, ¿no? Que nos puede servir esa ilustración tremendamente para nuestra vida cotidiana, ¿no? De ver la similitud entre un seleccionador de fútbol. Estas ilustraciones lo que sirven es para que no se nos olvide la predicación, ¿eh? No. Pues las vamos juntando y será fácil de aquí a unos meses. ¿De qué hablamos cuando hablamos del seleccionador de fútbol? Vamos a acordarnos que hablamos de la santificación. La única diferencia entre un seleccionador de fútbol es que el seleccionador de fútbol escoge a lo mejorcito de cada equipo. Y nuestro seleccionador escogió a lo peor de cada casa. Acordaos en Corintios que dice, sino que Dios ha escogido, seleccionó lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. No es que nosotros seamos lo peor de lo peor, pero realmente es para que nosotros no creamos que somos lo mejor de lo mejor, porque somos santos en Cristo. Si no estamos en Cristo, olvídate de esa santidad, porque esa santidad posicional que nos hace que podamos gozarnos en la esperanza de la vida eterna está sujeta siempre en Cristo. Y me gustaría concluir con un verso que me encanta, que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 2, que dice lo siguiente: Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿No? Como diciendo, ahora habéis sido apartados para otro uso. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos una cosa, pero no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, o sea, venga de nuevo,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Acordaos que para ver a Dios tenemos que ser santos. Y como eso no depende de nosotros, sino que lo que depende de nosotros es vivir una vida de santificación, o sea, un proceso hacia la santidad, tenemos la esperanza de que una vez cuando Él venga, vamos a ser santos completamente, vamos a ser perfeccionados completamente, de manera que lo podremos ver cara a cara. Y eso es maravilloso. Esa es la esperanza que nos anima, que cuando pasamos por dificultades, cuando nos caemos, cuando nos equivocamos, cuando no aprendemos todo lo que podríamos haber aprendido, cuando todo nos va en contra, cerramos los ojos y pensamos que aunque aún no se ha manifestado, tenemos la esperanza que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Y eso es hermoso. Seremos perfectos. Y eso nos ha de alentar a continuar, a levantarnos siempre. Como decía ese dicho, dice, caerse está permitido, levantarse es obligatorio, ¿no? Es un clásico. Así que, hermanos, confiamos en el Señor de que Él nos va a ayudar en este proceso de santificación. Nosotros vamos a hacer como el labrador, cada día cuidar de nuestro propio huerto.